Bueno, mi nombre es Mario Béjar, soy psicólogo clínico, soy arteterapeuta, fotógrafo, gestor cultural y soy el director de la Fundación Salud Mental Chile. Para llegar a trabajar en el arte terapia todos tenemos que pasar por un proceso de formación. En mi experiencia personal, a mí me tocó y tuve la oportunidad de vivir en Europa. Y en Europa yo tomé la decisión de ir a vivir a Europa porque siempre la cultura, la creatividad, la educación estética siempre fue importante en mi carrera y en mi búsqueda personal. Tuve la oportunidad de trabajar en España, en particular en Sevilla y en Palma de Mallorca, con distintas universidades y centros de formación. Y lo que te quiero expresar con esto es que uno llega al arte terapia después de un trabajo de experimentación profundo que uno tiene que realizar primero dentro de su propia identidad como ser humano en este caso. Yo me acuerdo que trabajaba como psicólogo clínico en un hospital en Palma de Mallorca, que es una isla del Mediterráneo, y comencé a hacerme ciertas preguntas, siguiendo un poco la búsqueda de por qué yo estaba trabajando y por qué decidí vivir en Europa. Tomé la decisión en un momento de, aparte de haber estudiado todo lo que tiene que ver con las metodologías de trabajo participativa, la IAP, la investigación social, el doctorado en comunicación audiovisual, publicidad y literatura, en un momento decidí regalarme la posibilidad de estudiar fotografía. Decidí estudiar fotografía porque me hacía la pregunta con respecto a qué hubiese pasado si mi padre hubiese estado presente en mi casa, en el fondo, cuando yo estaba tomando ciertas decisiones a la hora de formarme, porque en mi casa siempre hubieron cámaras de fotografía y ampliadoras, lo que pasa es que faltaba el profesor. Entonces, para poder seguir desarrollando mi imaginario y poder estimular mi creatividad, tomé la decisión de estudiar fotografía. Ahí comencé a trabajar con Sergio Rodríguez, que es un fotógrafo español. Me acuerdo que te estoy hablando hace muchos años atrás, cuando todavía la fotografía era analógica y pasábamos horas y horas en los laboratorios y en los estudios para poder llegar a una imagen. Eso significó que tuve que empezar a trabajar con mi manera de entender lo que significaba la puesta en escena y empecé a llevar la psicología a otros vínculos. Empecé a establecer conexiones entre la palabra y la imagen, la palabra, el cuerpo, la palabra, la importancia de la luminosidad en el espacio, la importancia de las locaciones, la importancia del vestuario, la importancia del arte. Entonces empecé a experimentar, ¿no? Y tuve la posibilidad de trabajar con muchas personas y artistas, y en algún momento empecé de forma intuitiva a vincular la psicología con la imagen. Estoy hablando del año 98, 99, 2000. Y ahí comencé a escribir mis primeros textos en torno al vínculo que existía entre la psicología y el arte. Dentro de mi propio camino, dentro de los paradigmas de la psicología, tú tenés que imaginar que la psicología es un árbol muy grande y uno va como especializándose en distintas áreas. Yo partí trabajando con niños en una primera etapa, luego con adultos, familias, con pacientes psiquiátricos. Y luego hay una evolución que tiene que ver con el pensamiento sistémico, que tiene que ver con la teoría general del sistema, la cibernética de primer orden, la cibernética de segundo orden, la terapia familiar. Ahí aparece la terapia estratégica breve también como un elemento muy importante porque trabaja directamente con el inconsciente. Y luego lo que termina a sentar las bases dentro de mi modelo teórico es la psicología de la Gestalt, que trabaja con elementos que tienen que ver con elementos transpersonales y el trabajo grupal. Entonces ahí yo empecé como a encontrar dentro de una formación teórica elementos que de alguna manera me permitían imaginar que yo podía enfrentar un trabajo creativo con personas. Entonces comencé trabajando en Palma de Mallorca, en España, con pacientes psicóticos a través de la pintura. Es decir, pacientes psicóticos quiero decir que son personas que tienen esquizofrenia y que su juicio de la realidad está un poco alterado, pero a través del arte, de alguna manera, ellos lograban encontrar un momento de sosiego, un momento de calma,
un momento de quietud, un momento de poder expresar sus propias narraciones en un contexto de seguridad, donde el trabajo del grupo contiene y permite que todos nos podamos expresar libremente, porque tú tenés que entender de que el arte lo que nos facilita es que a veces nosotros no siempre nos podemos expresar a través de la palabra. El ser humano a veces hay un trabajo de defensas que hacen que lo que yo quiera expresar no fluye. Y el arte lo que tiene que ver es que es un trabajo directo al inconsciente. Las disciplinas con las cuales uno como artista y como psicólogo va trabajando ya tienen que ver con tus propios intereses personales. A mí en particular me interesan mucho las artes visuales, en particular la fotografía, el collage, la pintura. Con el tiempo fui incorporando elementos que tenían que ver con la música, con la fuerza de los tambores. Con el tiempo también fui trabajando con el lenguaje corporal a través del teatro espontáneo y las puestas en escena a través del trabajo de las máscaras. Y hoy en día también estamos trabajando con elementos más transpersonales, en el cual hacemos que las personas también dentro de este vínculo terapéutico también nos conectemos con la naturaleza. De una manera, la generación de contenidos es algo que uno tiene que cuidar siempre. No solamente el hecho de los profesionales que estamos creando propuestas educativas o terapéuticas, sino que la idea es que cada ser humano, en el fondo, pueda tener esta capacidad de generar contenido en su vida y probablemente ahí surge la posibilidad de tomar decisiones más estimulantes. Y en la medida en que haya una fuerza creativa de base, en el fondo, esto te permite a cada uno de nosotros ir cumpliendo ciertos ciclos con cierta conciencia y poder de alguna manera permitirnos cierta libertad para poder diseñar y vivir la vida que realmente uno sueña. Con el tiempo me cambio a vivir a otra ciudad, en este caso a Sevilla, y me doy cuenta de que lo que yo en un principio consideraba que eran dos disciplinas que no tenían conexión, que por un lado era la psicología y el arte, me di cuenta que después de haber estado navegando en este camino durante más de 15 años, ya formaban parte de una sola disciplina en mi interior. Por lo tanto, eso me posibilitó volver a trabajar con galerías de arte y ahí ya empecé a trabajar con artistas de todas partes del mundo, españoles, franceses, americanos, belgas, gente de África, de Inglaterra. Y el lenguaje común era el arte. No importaba el idioma con el cual tú te tenías que expresar, pero el arte nos unía. Entonces comencé a trabajar con colectivos sociales, comencé a trabajar con asociaciones de mujeres, comencé a trabajar con escuelas públicas y siempre llevando una propuesta artística, creativa, psicológica, grupal, en los cuales empezábamos a generar contenido a través del diálogo, pero siempre a través de propuestas creativas. Tú tenés que imaginar que en el arte terapia lo que se busca es generar una instancia de diálogo creativo, constructivo, y no buscamos la finalización a través de una obra de arte que vaya a un museo, sino que lo que disfrutamos y lo que nos encanta es disfrutar del proceso de trabajo. Y en ese proceso de trabajo es donde se producen encuentros, miradas, se producen diálogos, hay silencios también que nos acompañan. Y en esa suerte de atmósfera que uno logra crear a través del arte es donde las personas se permiten y nos permitimos hablar probablemente de nuestras vivencias y nuestros dolores más profundos, que a lo mejor en otro contexto o en un formato tradicional de terapia más convencional, más tradicional, quizás probablemente nos pueda demorar un poco más de tiempo. Con el tiempo tomé la decisión de venir a traer toda esta metodología y toda esta investigación que yo había desarrollado en Europa durante más de 15 años a Chile. Y cuando llego a Chile ya venía claro con la propuesta de la psicología del arte y el arte terapia. La empiezo a aplicar de forma directa con mis pacientes clínicos. Y pacientes clínicos me refiero a que son personas que piden apoyo psicológico y que padecen distintos tipos de trastornos, desde los trastornos adaptativos, que pueden ser crisis funcionales, problemas cotidianos, a personas con depresión, personas con ansiedad, personas con cierto tipo de dependencia a ciertas sustancias, ¿no? Entonces empiezo a trabajar nuevamente con estas técnicas que provienen del arte terapia a través de la metodología participativa y siempre haciendo un trabajo de autoimagen, de autoconocimiento, porque lo que buscamos es que las personas aprendan a vivir de forma más saludable. Y en esa búsqueda de la salud integral, en el fondo, la propuesta es sembrar en su interior semillas que de alguna manera estimulen la creatividad. Para nosotros genera una gran satisfacción porque las personas vuelven a vivir, se vuelven a reencantar con sus propias historias.
No nos olvidemos que somos constructores de nuestra propia historia y nosotros utilizamos la metáfora de que el guionista de nuestra vida somos nosotros mismos. Con lo cual, al principio las personas generaron una gran sorpresa, ¿no? Porque el ciudadano chileno, digamos que vive una vida un poco plana, con esto quiero decir que una vida más bien condicionada, una vida mecánica, una vida rutinaria, una vida de largas jornadas de trabajo, largos desplazamientos al interior de nuestra ciudad. Yo vivo en Santiago, que es la capital de Chile, por lo tanto acá es donde está mi sala de trabajo, y siento que hay un profundo agotamiento, las personas no tienen la instancia de interactuar socialmente, la cultura no es valorada como en el fondo uno soñaría, en el fondo, porque el arte es todo, en el fondo el arte es levantarte por la mañana, prepararte un rico café, mirar por la ventana, tomar una buena ducha de agua caliente o agua fría, poder cantar, poder levantarte de buen humor, poder prepararte una rica merienda para ir al trabajo, llegar contento a tu trabajo, y yo percibo que la sociedad chilena es un poco triste en ese aspecto. Entonces volver como a estimular a los pacientes a través de propuestas creativas, en un principio sin duda genera una sorpresa, pero luego la respuesta es maravillosa, es decir, tú logras cómo la gente escribe, cómo la gente pinta, cómo la gente se fotografía, cómo la gente hace las tareas y se involucran dentro de los procesos creativos, y esto a nivel individual y a nivel grupal ha sido una experiencia muy satisfactoria. Para nosotros es una maravilla que esto se comparta, o sea, nos encantaría que muchos profesionales trabajaran con herramientas creativas, desde pedagogos, educadores, psicólogos, dirigentes sociales, que de alguna manera pudieran entregarle estas herramientas de expresión a las personas, porque sin duda así la vida se enriquece. Y la belleza, que es algo tan necesario en la vida de todos nosotros como seres humanos, es una herramienta necesaria que se hace una necesidad. Así como respiramos, también saber apreciar una obra de arte o saber apreciar una obra de teatro es necesario. Y la experiencia es muy enriquecedora, porque lo que nos permite un poco trabajar con propuestas creativas es que dentro del proceso se construye un vínculo con las personas y con los grupos de trabajo. Piensa que esto se trabaja desde el terapeuta con su paciente a el terapeuta con 50 personas. Entonces el nivel de construir de forma colectiva una nueva instancia genera para las personas un aprendizaje significativo, y eso es un poco lo que buscamos con el arte terapia, que en el fondo es una propuesta terapéutica que busca que la persona tome conciencia, aprenda a darse cuenta. Y la magia del arte terapia es que te trae al presente. Tú no estás en el ruido de la neurosis respecto a lo que no hice ayer, lo que dejé pendiente, el tema del pasado, ni lo que tengo que hacer mañana, sino que te centra en el presente, porque te concentra en la acción creativa que tú estás creando.